toca abrir este primer panel de los marcos de actuación internacionales para desarrollo de políticas alimentarias sostenibles. Nos pedía la red, la organización de las jornadas, pues hablar de lo que nos trae la Agenda 2030. Yo creo que en la atención a medios y en la inauguración de las jornadas ya se han dicho prácticamente muchas cosas. Hay poco que añadir, pero no es menos cierto que la Agenda 2030 es a día de hoy, a mitad del camino que tenemos que recorrer. Se aprobó en el 2015, pues todavía la población, la ciudadanía, pues en gran parte es una gran desconocida y además, como decía bien el consejero, pues han surtido incluso, bueno, pues amenazas sobre, bueno, parece ser que la Agenda 2030 es algo negativo cuando es algo total y absolutamente positivo, empezando porque es un acuerdo internacional de 193 países, es algo histórico. Por primera vez no se mira al sur, sino que se mira al sur y al norte, a los países no solamente en desarrollo, sino a los países también desarrollados. Hemos pasado de los objetivos de desarrollo del milenio a estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y eso ya es un cambio de paradigma. Pero adaptado a lo que son las jornadas, creo que realmente la Agenda 2030 lo que viene a traernos es una transición ecológica. Creo que es fundamental y vital esa transición ecológica para que, bueno, pues se puedan atacar no solamente los síntomas, cambio climático, problemas con la soberanía alimentaria, en fin, etcétera, etcétera, sino que se puedan atajar las causas. Y eso por primera vez se pone negro sobre blanco en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 179 metas, ¿no? Yo creo que es algo importante a destacar. La Agenda 2030, probablemente a los que estamos aquí o nos siguen en streaming no descubro nada si os hablo de todas las dimensiones o los ejes sobre los que se basa, que evidentemente son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y sobre todo también las alianzas. Y de una manera muy transversal las tres dimensiones: personas, planeta y prosperidad, lo que es desarrollo. De eso va la Agenda 2030. Hay también un cambio de paradigma de la Agenda 21 a lo que es la Agenda 2030. No tiene todo el peso medioambiental, sino que se fijan las tres dimensiones por partes iguales. Creo que era una de las alcaldesas, no recuerdo muy bien, hablaba de tenemos que proteger la naturaleza porque es la que nos da de comer. Si hay algo importante para nuestra alimentación es la naturaleza, y la estamos sometiendo a un estrés importante. El 75% del territorio está teniendo un estrés muy importante. La mano del hombre la ha alterado en negativo, y por supuesto la naturaleza es la que nos da los alimentos, ¿no? Por eso la importancia de este tipo de jornadas por la agroecología y con el paradigma de lo local, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. La administración local es la más cercana a los ciudadanos y es donde se pueden y se deben poner en marcha una serie de políticas que de manera directa inciden sobre la ciudadanía. La Agenda 2030 lo que viene a decirnos es que la salud de nuestros ecosistemas es la que nos va a garantizar nuestra salud como personas, y desde luego lo que viene y lo que nos trae a poner de relieve, como decía, es esa transición ecológica, ¿no? No podemos seguir teniendo estos sistemas de producción de alimentos que están sometiendo al planeta a un estrés, como decía, de manera importante, y que está causando evidentemente todo lo que es el cambio climático. Pero hablaba de lo que nos trae la Agenda 2030, ahora solamente me centraré en 4 o 5 objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, sobre la alimentación afecta a los 17. Permitidme que os diga, y no puedo evitar de hablar de nuestro libro, en una comunidad autónoma que ha creado una Consejería de Desarrollo Sostenible, que históricamente tenía y que ha asumido las competencias
en materia de consumo. No es casualidad, lo decía también una de nuestras alcaldesas, creo que era Mercedes. José Luis, nuestro consejero, tuvo muy claro que la Dirección General de Agenda 2030 tenía que estar ligada a consumo. Y es que en realidad cada acto de compra es un voto hacia lo que queramos, hacia qué modelo queremos de sostenibilidad para nosotros, ¿no? Por lo tanto, tenemos desde hace un año una estrategia de Agenda 2030, tenemos una estrategia y una ley de economía circular y, desde luego, estamos poniendo en marcha una serie de medidas que ya las ha citado el consejero y que yo no voy a repetir, pero sí que deciros que acabamos también de aprobar un plan estratégico de consumo responsable, que estamos trabajando en un plan de compra pública, ética y responsable, no en una norma, porque la norma existe desde el ámbito europeo al propio ámbito estatal, con la propia ley de contratos del sector público, pero sí como una guía para favorecer y fomentar ese tipo de normativa desde el ámbito de la administración local, regional o nacional, ¿no? Y, por lo tanto, estamos trabajando también en una estrategia contra o para la prevención del desperdicio alimentario. Y la Dirección General, lo ha citado José Luis, el consejero, está trabajando en lo que son los distintivos de mejores prácticas en consumo. Si queremos que haya una producción agroecológica, si queremos que haya otro modelo de producción sostenible, tenemos que tener consumidores y consumidoras, en este caso informados, pero también tenemos que reconocer a quienes están haciendo una producción o una comercialización de productos de manera sostenible. Por lo tanto, están teniendo muy buena aceptación esos distintivos de buenas prácticas en consumo. Podríamos hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, podríamos hablar de todo lo transversal que es la Agenda 2030, pero me voy a centrar en algunos estudios que hay sobre el sector agroalimentario y que podríamos ceñirnos al ODS 1, evidentemente al fin de la pobreza. La agricultura, la alimentación está directamente ligado al ODS 1, al hambre cero, por supuesto, también al ODS 12, que es producción y consumo sostenible, al ODS 15, que habla de la biodiversidad, de proteger nuestros espacios naturales, y, por supuesto, al ODS 17, que son alianzas para lograr esos objetivos. La verdad que esta mañana, escuchando una emisora de radio, se ha dado la cifra de 823 millones de personas en el mundo que pasan hambre, cuando bien decía el consejero que estamos tirando 1 de cada 3 alimentos. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar en que no podemos seguir por este camino. La pobreza no solamente existe en los países en desarrollo, España tiene tasas todavía de pobreza. La pobreza extrema, según el INE, todavía se mantiene a nivel nacional en torno al 5 al 6%. En Castilla-La Mancha, desde el 2015, la hemos reducido a la mitad. Por primera vez estamos por debajo de la media nacional. Esto es un logro colectivo como comunidad autónoma, esa reducción de la extrema pobreza. Por lo tanto, no estamos hablando de países del sur, de países del norte, sino que tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de adaptarlos a cada uno de los territorios. Por lo tanto, la alimentación, las formas, la soberanía alimentaria, garantizar ese acceso a una alimentación saludable y mediante métodos de producción que sean locales y que los pueblos, las comunidades puedan elegirlos y que sean sostenibles, es algo que es muy importante y lo pone en sus metas la Agenda 2030. Como decía, el hambre cero, nos estamos enfrentando a un gran reto. Somos más de 7.500 millones de personas en el mundo. En el 2050 seremos 9.000. Y si ya estamos sometiendo al planeta a un estrés importante, vamos a tener que duplicar la productividad para tener más alimentos, para garantizar la alimentación en el mundo, y a su vez tenemos que producir de una manera mucho más sostenible y no al ritmo y de la manera de la que se está haciendo. Por lo tanto, la meta 2.4, os la voy a citar literalmente, que es asegurar esa sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad, pero que contribuyan obligatoriamente al mantenimiento de los ecosistemas y fortalezcan la capacidad y la adaptación al cambio climático, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera, por no hablar de pandemias como las que estamos viviendo y que tiene que ver con enfermedades zoonóticas. El objetivo 12 creo que está explícitamente ligado, la producción y el consumo sostenible. Hay muchas metas, pero me vais a permitir que me centre en una de ellas, que es la prevención del desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario, lo ha dicho José Luis, el consejero, está produciendo en el mundo, sería el tercer país, después de Estados Unidos y China, que no sé quién es el 1 y quién es el 2, no me importa, en contaminación, en este caso en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el desperdicio de alimentos supone entre el 10 y el 12% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es algo que se puede atajar. No podemos mirar solamente a la producción, que es un 40% en las pérdidas, por lo tanto esto, si se reduce, puede tener una sostenibilidad económica del sector agroalimentario importantísimo, se calcula en billones de euros, sino que también los ciudadanos y ciudadanas en nuestro día a día somos los generadores del 40%, del otro 40%, y somos los ciudadanos y las ciudadanas los que estamos tirando 1 de cada 3 alimentos a la basura. Por lo tanto, fijaos si es importante en cuanto a lo que la Agenda 2030 supone, donde por primera vez no es una cuestión solamente de los gobiernos, no es una cuestión solamente del sector privado, de las empresas, sino que es una cuestión y una corresponsabilidad también de la ciudadanía. De ahí la importancia de jornadas como las de hoy y de ahí la importancia de la sensibilización, información y formación de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, uno de los 4 ejes de nuestra estrategia está basado en la formación e información en torno a la sostenibilidad en el mundo y en particular en Castilla-La Mancha, y todo bajo el paradigma de la Agenda 2030. Y, por supuesto, en ese ODS 12, si algo podemos llamar positivo en todos estos 2 años que estamos viviendo de pandemia, pero se citaba en la inauguración y no lo puedo pasar por alto, creo que en positivo es la vuelta a lo local, a la producción, pero también a nuestro comercio local. El consumo responsable empieza por comprar en nuestro barrio, empieza por comprar en nuestros pueblos, comercio de cercanía, productos locales y si son ecológicos mucho mejor, que es lo que va a garantizar y poner freno a algo que en Castilla-La Mancha, si por un sitio pasa la Agenda 2030, es por poner freno a la despoblación. Por lo tanto, a nuestros comerciantes, a nuestros productores locales, con esos actos de compra estamos haciendo Agenda 2030. Y lo decía el consejero y yo tampoco lo puedo pasar por alto, lo decía ya en el año 2019 una ley pionera como es el Estatuto de las Personas Consumidoras en nuestra región, pero también lo dice nuestra ley contra la despoblación, el tema del fomento de los productos agroecológicos, el fomento de los productos cercanos de kilómetro cero, y esto es algo importante que no solamente se tiene que plasmar en una ley, sino que luego tenemos la responsabilidad de fomentar, evidentemente, ese consumo, ¿no? De ahí que nuestra Dirección General, la Consejería en particular, esté fomentando y diseñando líneas estratégicas en torno a lo que es el consumo responsable. En el ODS 15 no me voy a detener mucho. Evidentemente necesitamos proteger nuestro medio ambiente si queremos garantizar los alimentos. La agricultura está intrínsecamente ligada a la naturaleza, forma parte de la naturaleza y en una región como la nuestra, donde supone el 17% del Producto Interior Bruto, es básico. Es decir, tenemos que garantizar y proteger nuestro medio ambiente para poder continuar con un desarrollo económico en una región donde el sector agroalimentario es clave para el desarrollo de nuestros pueblos y es clave para la economía. Lo he dicho bien, el 17% del Producto Interior Bruto, cuando en España creo que está en torno al 6 o al 7% e incluso por debajo. Y no puedo, evidentemente, para ir concluyendo, voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos, pues hablar de lo de ese 17, las alianzas para conseguirlos. Si me preguntáis qué opino, el otro día un amigo y compañero, Federico Buyolo, que fue director general de la Oficina del Alto Comisionado, decía que bueno, pues, no vamos a llegar al 2030 consiguiendo los 17 y las 169 metas.
Pero estando a mitad del camino no hay que perder de vista esto. Y no hay que perder de vista el poderlos alcanzar, pero no podemos solos. Es decir, esto va de colaboración público-privada, esto va de alianzas con la sociedad. Y en este sentido, en Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha, mediante un decreto, mediante una norma, hemos recuperado la red de ciudades y pueblos sostenibles bajo el paraguas de la Agenda 21, que muchos de vosotras y vosotros conocéis. Le hemos querido dar también un marco normativo con decreto, como decía José Luis, por si acaso a alguien se le ocurre tumbarla, como en su día se hizo, porque es un banco de experiencia, de conocimiento importantísimo para las administraciones, para nuestros cargos electos, para nuestros representantes del ámbito de lo local, pero también para sus técnicos, no solamente del ayuntamiento, sino de mancomunidades o de grupos de desarrollo rural. Por lo tanto, esa Red Local 2030 permite en su articulado, en el decreto que le regula, hacer alianzas. Y José Luis me pide hoy aquí, nuestro consejero, él no lo ha querido hacer, yo creo que ha delegado en este caso en la Dirección General, para decirle a la red Terrae y decirle a la red de municipios por la agroecología que nuestra Red Local 2030 permite hacer alianzas, no solamente directamente de que los municipios se adhieran, sino de convenios de colaboración con otras redes que sirvan para que cuando se celebren sus jornadas, cuando se celebren sus encuentros, podamos sumar la agroecología a ese banco de conocimiento de buenas prácticas y podamos entre todos y todas multiplicar la acción. Por lo tanto, hoy también quiero aprovechar estas jornadas para hacerlas, ya lo son, pero para aprovechar y ser productivos, si me permitís la expresión, una producción sostenible, de ofrecer la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha para que se sumen otras redes y seguir haciendo alianzas. Y concluyo, no sé el tiempo que llevo, Jorge, pero voy a concluir con algo positivo. Creo que la Agenda 2030 nos tiene que ilusionar. No hay algo más bonito que poder proteger el planeta, que garantizar la igualdad en el mundo y, por supuesto, contra el mantra de que la protección del medio ambiente no genera desarrollo económico, demostrar que se puede tener prosperidad. Y en este sentido, la Agenda 2030 es una agenda de oportunidades. Yo voy a citar 3 cuestiones. Podrían ser otras muchas más, creedme, pero he tratado de adaptarme al objetivo de las jornadas. Hay una oportunidad importantísima en cuanto a atraer consumidores responsables. La pandemia ha hecho que en torno casi al 70%, según los estudios de consumo, voy a dar el dato concreto, el 71% de los españoles está dispuesto a pagar más si los productos son sostenibles. Cuando digo sostenible hablo de la cuestión social, no solamente también de la medioambiental. Y el 68% renuncia a productos de una marca por falta de confianza. Y el 67%, esto puede ser positivo o negativo, no lo sé, luego si queréis lo reflexionamos, pero cada vez más, según los estudios de consumo, el 67% se guía por comentarios en Internet. Por lo tanto, cuanta más información tengamos sobre la sostenibilidad, la producción y la comercialización de productos sostenibles, podremos darle la vuelta a la tortilla y pasar de un modelo lineal de consumo y de producción a un modelo circular, que es la economía circular, el modelo de la Agenda 2030. Por lo tanto, creo que esto es una oportunidad para el desarrollo y para la protección del medio ambiente. Hay un dato, seguramente lo conoceréis quienes estáis aquí mejor que yo, es un dato que he sacado del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, pero que habla que la alimentación ecológica en España ha crecido un 40%, según datos del Ministerio, y factura a día de hoy más de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, la Agenda 2030 es una agenda de oportunidades, en igualdad, en protección del medio ambiente y también de prosperidad. Otra de las oportunidades es el tema del desperdicio alimentario. Ayudaría al sector agroalimentario no tener ese 40% de pérdidas. Son billones de euros a nivel mundial. No sé lo que puede suponer en España o en Castilla-La Mancha, pero ayudaría a que nuestro sector agroalimentario sea mucho más sostenible económicamente y, por supuesto, respetuoso con el medio ambiente. Y concluyo, la economía circular. La economía circular es clave. En Castilla-La Mancha hemos dado un paso importantísimo con la ley, con la estrategia.
se ha dado un impulso y un dinamismo, yo creo que sin precedentes en esta legislatura. Necesitamos a la innovación, necesitamos a la investigación para que no solamente reducir el uso de los recursos, sino también de lo que pueda ser o está siendo un residuo, pueda ser evidentemente una materia, un recurso para poder producir en este sentido. Y yo creo que eso hay estudios que hablan de también miles de millones de euros a nivel europeo y a nivel nacional en torno a lo que supone el paradigma del cambio de modelo hacia un modelo de economía circular. Voy a poneros solamente un ejemplo, ¿no? Del sector agroalimentario en una de las visitas a una de las cooperativas de nuestra región, que por cierto son, si me permitís la expresión, súper circulares y no tienen una política de visibilidad. Yo creo que adolecen de comunicar bien porque prácticamente son casi circulares. Les quedaba solamente, hablo de la producción de ajo, les quedaba solamente aprovechar el agua que utilizan para que se pueda verter con todas las garantías al riego, pero por poneros un ejemplo de economía circular, un producto alimentario que es mediante el triaje pues se podía hace años desperdiciar, pues en la alimentación, en la cocina, pues si un ajo se iba a tirar, pues resulta que se hace pasta de ajo que es súper, si me permitís la expresión, súper cool y que evidentemente de un residuo se ha generado un producto alimentario y así hay empresas y cooperativas en nuestra región que tienen hasta 20 y tantos subproductos de lo que antes era un residuo. Y eso es fruto de años de investigación, eso es fruto de la innovación y ese es el camino que entre todos y todas tenemos que seguir. Animaros a defender la agroecología, animaros a consumir de manera responsable en el comercio y en nuestros pueblos y desde luego productos locales, que es lo que nos permite productos de kilómetro cero. Hoy creo que quiero felicitar a la organización de las jornadas, creo que hay un panel de experiencias importantísimo y en este sentido ahora pues estará también el viceconsejero de Desarrollo Rural con el decreto de venta directa. Esta tarde estará también Félix para hablaros de las marcas de calidad asociadas a productos para poner y valorizar los productos locales del ámbito agroecológico y del sector agroalimentario de nuestra región. Así que muchísimas gracias, gracias a los municipios y desde luego coger el guante de la Red Local 2030 para que entre todos podamos hacer Agenda 2030. Muchas gracias.